Hola chicos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver el tema de notación científica. ¿Qué es la notación científica? La notación científica es un recurso matemático empleado para simplificar cálculos y representar en forma concisa números, sea muy grandes o muy pequeños. ¿Cómo expreso una cantidad en notación científica? Para expresar un número en notación científica debemos identificar la coma o punto decimal, si es que la hay, y la desplazamos hacia la izquierda si el número a convertir es mayor a 10 o si el número es menor a 1, entonces la desplazamos hacia la derecha tantos lugares como sea necesario, hasta que el único dígito que quede a la izquierda de la coma o el punto sea un número entre 1 y 9, y todos los demás dígitos aparezcan a la derecha del punto decimal. Vamos a hacer unos ejemplos para que esto quede más claro. Entonces, tenemos dos situaciones. La primera situación es cuando mi dígito es mayor a 10. Y mi segunda situación es cuando mi dígito es muy pequeño, menor a 1. Tenemos el primer caso, que es 732.5051. Sabemos que es un número grande y debemos expresarlo en forma de notación científica. Muy bien, hagámoslo entonces. La diapositiva nos indica que debemos de, después del punto, recorrer hacia la izquierda, es decir, 1, 2. ¿Hasta cuándo? Hasta que solo nos quede un dígito entre 1 y 9, en este caso 7. Significa que nos detenemos. El número de brincos que nosotros demos se van a expresar en forma de notación científica. ¿Cómo? Vamos a poner el número, un punto decimal, 7.32. 50-51, es decir, recorrimos el punto decimal. Después vamos a colocar el por 10 y finalmente el número de brincos que dimos, en este caso que fueron 2, va a ser el número de la potencia del 10. 7.32, 50-51 por 10 a la 2. Y entonces acabamos de representar esta cifra en notación científica. Vamos ahora con un número pequeño. En este caso, los brincos, en lugar de dar a la izquierda, como los dimos en el caso de un número grande, los vamos a ir recorriendo hacia la derecha. Y vamos a comenzar. 1, 2, 3. ¿Hasta cuándo me detengo? Hasta que tenga una posición entre 1 y 9. En este caso, en el 5. Y los restantes números, pues ya los colocamos después del punto. 5.612 por 10. Y aquí, en lugar de ser una potencia positiva, cuando damos hacia la derecha, la potencia es negativa, que sería 1, 2, 3. El número de brincos que hice hasta encontrarme un número es la potencia en forma negativa. Listo, vámonos con la siguiente cantidad. En este caso es una cantidad bastante grande. Hacemos lo mismo, es cantidad grande, damos brincos hacia la izquierda. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me detengo hasta encontrar o quedarme con un solo dígito. Entonces mi expresión sería 1.229876 por 10 y contemos los brincos que dimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 10 a la 6. Vámonos con el último ejemplo. ¿Qué sucede si mi cantidad es negativa? Cuando tu cantidad sea negativa, no te preocupes. El signo negativo se mantiene. Colócalo desde el principio. Como se trata de una cantidad pequeña, voy a irme hacia la derecha después del punto. Entonces, aquí sería 1, 2. Ya encontré mi dígito. Di dos brincos, entonces se expresa 5.4 por 10 a la menos, porque me fui hacia la derecha, 2. Este signo negativo se pasa tal cual. No te preocupes, si ves el signo negativo, pásalo idénticamente y haz el mismo procedimiento. Esto es cuando nosotros queremos representar una cantidad o muy grande o muy pequeña en notación científica.
Muy bien, chicos. En este ejemplo vamos a ver qué sucede cuando ya tengo expresada una cantidad en notación científica y quiero saber qué tan grande o qué tan pequeña es o era. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto es un proceso inverso. Lo primero que vamos a detectar es si se trata de una cantidad grande o de una cantidad pequeña. Veamos el primer ejemplo. Tenemos que es un 2, significa que es una cantidad grande. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomamos nuestra referencia, que es el punto decimal, y vamos a dar el número de brincos que nos indica la potencia. En este caso, 2. 1, 2. Y ahí donde nos detengamos en el número de brincos va a ser la cantidad. En este caso, 468. ¿Qué sucedería si hubiera más brincos que debo de dar, pero ya no tengo dígitos? No se preocupen, vamos a verlo en el tercer ejemplo. Vámonos con el ejemplo número 2. En este caso tenemos una potencia negativa. Sabemos que cuando se trata de una potencia negativa, estamos hablando de dígitos menores a 1. Y lo que hago por default es colocar 0 punto. Muy bien. Voy a tomar mi número, que es mi dígito, en este caso el 1, y debo de dar brincos hasta que la posición número 3 sea mi 1, y los voy a completar con ceros. En este caso necesito 1, 2 y mi tercera posición es el 1. Los demás dígitos se colocan exactamente después de la cantidad. Entonces ya tenemos representado esta cantidad en forma de notación científica. Vámonos con el siguiente ejemplo. Este ejemplo es una cantidad grande. Tenemos una potencia elevada a la 8. Agarramos y tomamos como referencia el punto decimal y decimos 1, 2. Aquí es donde nos detenemos. Sabemos que ya se acabaron los dígitos decimales, pero necesitamos llegar hasta una potencia 8. ¿Qué hacemos? Los restantes números que nos faltan los vamos a completar en forma de ceros. Es decir, voy a poner 1, 4, 7, quitando el punto decimal, y voy a completar con los ceros. Si ya tengo 2 posiciones, necesito 6 posiciones completarlas. Esas 6 posiciones se rellenan con ceros. Vámonos entonces al último ejemplo, que es de nuevo una cantidad pequeña. En este caso sabemos que el dígito es 1 y que la posición número 7 debe de ser ese 1. Coloco mi 0 y entonces debo de colocar 6 ceros antes del 1. 2, 3, 4, 5, 6 y en la posición número 7 el 1. Y los demás dígitos se colocan como estaban anteriormente. Siguiendo entonces, vamos a ver cómo se hacen operaciones con notación científica. Y tenemos tres casos distintos. Cuando tengo suma y resta, cuando tengo multiplicación y cuando tengo división. ¿Qué sucede en el caso de la suma y la resta? Cuando yo deseo sumar o restar dos números que están expresados en notación científica, debemos asegurarnos que ambos números estén elevados al mismo exponente y los coeficientes los sumamos o los restamos de manera normal. ¿Quiénes son los coeficientes? El 5.3 y el 3.2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Observamos nuestra potencia. En este caso es un 4 y en este caso es un 2. Para que yo los pueda sumar, necesito tener ambas cantidades elevadas al mismo exponente, ya sea que ambas estén a la 2 o que ambas estén a la 4. Yo voy a convertir a la 2 el 5.3 por 10 a la 4, pero pude haber convertido el 3.2 por 10 a la 2 elevado a la 4. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a imaginar o vamos a ver cómo se representaría este número sin la notación científica. Este número es 5.3, es un brinco, me faltan 3, 1, 2, 3. Sería 53.000. Y si lo quisiese representar en forma de una potencia a la 2, sé que debería de dar 2 brincos a la izquierda. 1, 2. O sea que yo represento esta cantidad de 5.3 por 10 a la 4 como 530.0 por 10 a la 2. Como ya tengo esta cantidad elevada a la 2, entonces hago mi suma. Eso le voy a sumar 3.2
por 10 a la 2. Las cantidades, que son los coeficientes, que sería el 530 y el 3.2, se suman o se restan normalmente como conocemos. En este caso nos daría 532.2 y la potencia pasa tal cual, por 10 a la 2. Esta forma de representar una potencia es completamente incorrecta. Como vimos en las primeras diapositivas, se debe de llegar hasta un solo dígito. Debería de ser 5.3 a la x potencia. Pero como lo tengo representado de manera distinta, debo de volver a transformar esta cantidad en una potencia que sea correcta. Es decir, donde solo tenga un dígito, los demás decimales, por 10 a la x. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacerlo que lo transformemos. 532.2, vamos a hacer la forma inversa, ¿sí? Aquí tengo 1, me falta rellenar un brinco, entonces sería 532.2.0. Esta sería la cantidad que nosotros estamos representando. Y entonces la quiero volver a convertir en forma de notación científica, brinco 1, 2, 3, 4. El resultado sería 5.322 por 10 a la 4. Y este ya sería mi resultado final. Vámonos con la resta. En este caso sería exactamente lo mismo. Voy a transformar el 5.3 por 10 a la 4 en elevaciones a la 2, que sería, como ya vimos, 530.0 por 10 a la 2 menos 3.2 por 10 a la 2. Haciendo la resta, esto me da 526.8 por 10 a la 2. Esto sería 52.680, haciendo el proceso, convirtiéndolo a un número normal sin potencia, sin notación científica, y el resultado sería 5.2680 por 10 a la 4. Y este sería mi resultado. Eso es en el caso de suma y resta. Vamos a ver ahora cuando se trata de multiplicación o de división, que aunque no lo parezca, es mucho más sencillo que esto. Ahora vamos a ver el ejemplo de una multiplicación. Para la multiplicación, debemos de contemplar que los coeficientes que forman los números se van a multiplicar de manera normal y luego copiamos la base y finalmente sumamos los exponentes. Aquí se ve en forma de fórmula cómo se debe realizar una multiplicación de números con notación científica. Vamos a hacerlo. A y C vienen siendo los coeficientes, que en este caso serían 5 y 3. Hago mi multiplicación de 5 por 3, que yo sé que es 15. Copio la base, que es por 10, y debo de sumar los coeficientes. En este caso, 4 y 2. 4 más 2. El resultado sería 15 por 10 a la 6. Nosotros sabemos que esto no es correcto porque un número de notación científica únicamente debe tener un dígito y los demás se colocan en decimales. Entonces, ¿qué es lo que hago? Puedo representarlo. En este caso son 6 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya lo representé en forma no desarrollada en notación científica. Ahora vamos a ver cómo quedaría finalmente en notación científica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y finalmente 7. 1.5 por 10 a la 7. Cuando ustedes tomen la habilidad, van a saber que probablemente solamente deba de dar un brinco y entonces ya aumente 1 mi potencia, ¿sí? Yo lo hago de manera desarrollada para que ustedes entiendan cómo es que 15 por 10 a la 6 es 1.5 por 10 a la 7. Y así tenemos el resultado de la multiplicación. Vámonos ahora con la división. Vamos a ver finalmente el proceso de la división. Para dividir dos números expresados en notación científica, dividimos los coeficientes de los números expresados, luego copiamos la base y al exponente del número en notación científica que representa al numerador, le restamos el exponente del número en notación científica que representa el denominador.
Aquí, si se fijan, vemos una fórmula que representa lo que acabo de expresar. Vamos a seguirla con el ejemplo que tenemos. Vamos a poner quién es el numerador y quién es el denominador. 4 por 10 a la 5 entre 2 por 10 a la menos 6. Y vamos a hacer lo que nos indica la fórmula, que es primero dividir mis números, mis coeficientes. 4 entre 2 me da a 2. Copio la base por 10 y voy a hacer una resta entre mi exponente del numerador y el del denominador. 5 menos, abro paréntesis, menos 6. Aquí debo de contemplar que debo seguir ley de los signos. Entonces sería 2 por 10 a la 5 menos menos 6, sería 5 más 6. Entonces el resultado sería 2 por 10 a la 11. Y ese sería el resultado de la división. Siempre siguiendo la fórmula es bastante sencillo, recordando siempre leyes de los signos. Pues bueno, esto sería todo de mi parte. Hay que hacer los ejercicios. Muchas gracias.